Apreciados hermanos, qué gusto poder saludarles en esta ocasión. Estamos en Creciendo en la Palabra y nos encontramos en este momento para estudiar la lección número 12. Lección número 12 de la Escuela Sabática. Es una lección muy interesante donde vamos a aprender juntos acerca del título El deseado de todas las gentes. Hemos estado con un estudio acerca del libro de Isaías y es un aprendizaje constante que nos proyecta todo un historial desde el principio, altas, bajas, en fin, una serie de asuntos que ya estaban profetizados con el único propósito de que los seres humanos alcanzáramos salvación a través de Cristo Jesús. Y en esta ocasión hablaremos de el deseado de todas las gentes. Permítanme compartirles la distribución de la lección. En primer lugar, hablaremos del pecado y el perdón. En segundo lugar, de las tinieblas a la luz. Y en tercer lugar, el deseado de todas las gentes. Nos acompaña el pastor Francisco Ramón de Dios y el pastor Alejandro Medina. Permítanme hacer una oración para dar inicio con este estudio. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, alabado seas porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Estamos en esta ocasión dispuestos para estudiar la lección, tu santa palabra. Guíanos, por favor, danos entendimiento y permite que cada palabra pueda ser guiada por ti y pueda llevar bendición a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a dar inicio con el estudio de esta lección número 12, en esta primera etapa, en esta primera parte, pecado y perdón. Y quisiera comenzar precisamente leyendo los dos primeros versículos del capítulo 59 de Isaías, que dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta declaración es relevante, pastor Alejandro, porque el pecado genera separación, ruptura, el pecado genera una barrera, un muro, y entonces el ser humano está en un verdadero problema. La pregunta es, pastor, ¿esto aplica en términos generales para todos? ¿De qué pecado está hablando? ¿Qué debemos entender al respecto? Bueno, hay que recordar que en la Biblia hay varios términos que se traducen por pecado. Y en el hebreo del Antiguo Testamento, en esta parte se utiliza abón. Y este es un término que se refiere a un acto que tiene una intención equivocada, a una conducta perversa. No estamos hablando de un resbalón, no estamos hablando de fallar la marca, no estamos hablando de algo producto de una acción no deseada. Estamos hablando de una acción completamente consciente en contra de la voluntad de Dios. Es decir, aquello que hace separación entre los seres humanos y Dios es el acto de abierta rebeldía al Señor. El acto de abierta rebeldía al Señor y no tanto un resbalón, porque alguien puede decir, bueno, es que ¿cómo es posible que Dios se separe de uno por algún detalle? No, Dios no se separa de uno por algunas circunstancias desafortunadas de la vida que todos tenemos o por nuestra condición pecaminosa. Lo que causa separación es la abierta rebeldía al Señor, las acciones que son tremendas, que son abiertamente contrarias a la voluntad de Dios. Eso sí hace, dice la Biblia, separación, por el uso del término hebreo. Muchas gracias, pastor. Y entonces entramos aquí, pastor Francisco, en un territorio donde se conjugan cuestiones
éticas, morales, donde se conjugan incluso asuntos de conciencia, pastor. Estamos entrando en un territorio donde debemos definir categóricamente, porque alguien puede acostumbrarse a fallar y a utilizar mecanismos o formatos preestablecidos para tratar de disminuir la intensidad de la carga del pecado, y a través de eso se convierte en una rutina, en un ejercicio que lamentablemente va generando mayor división entre el ser humano y Dios, pastor. Sí, pastor, en Isaías 58, el Señor, bueno, la pregunta del pueblo es: nosotros ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. La lección de la semana pasada habló de eso, de personas que creían que era más viable privarse de una comida que acercarse al Señor para que el Señor les quitara ese espíritu rebelde que les llevaba a imponerse sobre sus hermanos. Entonces en el capítulo 59:1 la lección sugiere que la pregunta entonces iría algo así: ¿por qué pedimos que la mano del Señor nos salve, pero Él no nos salva? Es como querer decir, Pastor Enoch, que lo que queremos es un paliativo para el problema. Queremos tranquilizar nuestras conciencias cauterizadas por el pecado, y lo hacemos cada vez que hay ayuno y oración. Pero el Señor les dice: yo no quiero eso. En realidad lo que yo quiero es salvarlos. Y es por eso que Él toma la iniciativa. En Génesis capítulo 3, versículo 8, cuando Adán y Eva han pecado y ven escuchan que el Señor, dice Génesis 3:8, empieza a recorrer el jardín entre los árboles, ellos se esconden para que no los vea. La razón por la que el pecado es peligroso no es porque Dios no nos pueda alcanzar, sino que nos aleja a nosotros de Dios. Nos aleja, y eso es lo que estaba pasando. Ellos sabían que ellos necesitaban volver a Dios, pero ellos no estaban dispuestos a eso. Y en Génesis nosotros encontramos, pastor, que Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Hace un tiempo atrás yo escuché una frase que dice: la religión es un buen lugar para esconderse de Dios. Y lo que está pasando aquí en el pueblo de Israel es que ellos se han escondido en rituales, en prácticas, ayunos, lunas nuevas y todo lo demás. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere alcanzar su corazón. Por eso dice: yo quiero ayudarles, pero ustedes con ese espíritu que cada vez se mantienen más alejados de mí. La buena noticia es que no todo termina ahí, pastor. Bueno, yo quisiera agregar a lo que dice el pastor en relación con el uso nominal de la religión. Uh-huh. El uso formal de ese es un escondite, como dice el pastor Ramón. Es un buen escondite para ocultar muchas situaciones. Algunas de las más graves perversidades se dan luego en el mundo de la religión, porque hay mucha gente que piensa que lo que Dios quiere pues son formalismos, son ritos inventados por los seres humanos, y no esa transformación del corazón que el Señor quiere hacer por nosotros. Y mucha gente muy religiosa oculta muchos odios y oculta muchas frustraciones que son muy peligrosas para la salud mental y la experiencia espiritual. De ahí la importancia de leer este versículo. Estos versículos no están dirigidos a personas que, en otros términos, que no iban a la iglesia. Están dirigidos a personas que cumplen, por lo menos de una manera superficial o de una manera muy visible, con lo que Dios les está pidiendo, y el Señor les está hablando que en el fondo ellos tienen una actitud de pecado rebelde, abierto hacia el Señor, cuando ellos piensan que a través de los ritos que no son malos,
y que las prácticas de la iglesia no son buenas, pero que sí se pueden transformar en pretextos para ocultar las verdaderas intenciones del corazón. Y esto es muy preocupante. Una persona en la iglesia, por ejemplo, que devuelve el diezmo, una persona que asiste a la iglesia o que dice guardar el sábado, o que tiene pues ahí los elementos básicos de la experiencia cristiana adventista, también puede tener ocultos pecados y situaciones muy graves que no se da cuenta, o que está utilizando el sistema de ofrendas, o está utilizando los mandamientos de Dios para decir, bueno, yo ya eso lo guardo, pero siento que Dios no me quiere perdonar, o siento que Dios no me quiere ayudar, porque esa experiencia necesita de algo mucho mayor, efectivamente. El corazón del ser humano necesita algo más que nada más una simple imagen positiva delante de los demás. Este es un problema serio, pastor, porque esos métodos paliativos para tratar de mantener nuestra condición son simples mejorales, pastor. Y lamentablemente en la experiencia cristiana muchas veces el mejoralito ha sido la búsqueda incesante, cuando verdaderamente lo que el Señor está presentando aquí es: hay que quitar el problema de raíz. Ahí está el desafío, pastor. Sí, y el problema, y en ese problema de raíz, la buena noticia es que Dios es el que toma la iniciativa. Y no solamente toma la iniciativa, pastor, no. Dios se compromete. Dios se compromete. Es decir, es muy fácil, no sé si esa sería la expresión correcta, a tratar de abordar temas que tienen que ver con la vida de cada persona, pero es muy fácil cubrirlas con doy diezmo, doy ofrendas, y eso es lo que dice el apóstol Pablo después. El apóstol Pablo después dice que nadie se va a salvar tratando de cumplir con los requisitos de la ley. Es más, mientras ellos más trataban de justificarse, más se encontraban culpables, porque el propósito de la ley no era salvarles, sino mostrarles que su verdadera necesidad era de Cristo Jesús. Y es allí, pastor, donde las obras juegan un papel importante. Las obras simplemente son el reflejo exterior de algo que está ocurriendo en el interior. Si alguien diezma, por así decirlo, si alguien diezma, pero constantemente se está quejando de qué hacen con los diezmos o está apartando su mirada, en realidad esta persona está a medio camino, porque Dios no está interesado en el dinero, Dios está interesado en el corazón. Y cuando nosotros entregamos al corazón, entonces a Dios empezamos a dar evidencia de transformación. Y para eso, pastor, es necesario que el amor que el Espíritu de Dios derrama en nuestros corazones sea una realidad. Y es más, yo quiero aprovechar esta oportunidad, perdón, Pastor Medina, quiero aprovechar esta oportunidad para decir: ¿qué me está provocando? Señor, por favor, derrama sobre mí ese amor que me lleve a hacer las obras de la fe que obra por el amor. Sí, pastor. Yo no... Adelante. Ha sido provocador el discurso de Pastor Ramón aquí. ¿Por qué es tan frustrante la religión para mucha gente? Precisamente porque una religión formal no satisface a nadie. Uh-huh. ¿Por qué mucha gente no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué muchos hermanos o mucha gente de nuestra propia iglesia dice pues que no lo llena la iglesia? Porque esa es una religión formal. Uh-huh. Porque no va al fondo del corazón. Porque si va al fondo del corazón se van a oír las palabras de Isaías. Vuestras rebeliones, vuestras iniquidades, es decir,
Y eso es muy fuerte para un creyente. Oye, ¿cómo me estás diciendo que yo soy un pecador? Pues eso es lo que está diciendo Dios. Y eso no quiere la gente. No quiere que le digan que somos unos pecadores, que estamos lejos de Dios y que lo que Dios quiere hacer nosotros no queremos. No queremos. Queremos ayunar, como dice ahí Isaías, hacer algunos que otros ritualitos en la iglesia, pero no queremos una operación a corazón abierto, ¿no? En términos, diciéndolo de esta manera. Pero amigos y hermanos, una religión de esa manera no los va a satisfacer. Se van a sentir muy frustrados en su experiencia espiritual. Por eso hoy tenemos tantísimos creyentes inconformes con su fe, frustrados en su religión, que dicen que no alcanzan a disfrutar y a saborear lo que representa ser un cristiano en este tiempo. Y Pastor Francisco, por esa razón, seguramente es que la redención no puede basarse en que si hemos pecado o no hemos pecado, Pastor, sino más bien la redención debe basarse en el cuantioso y abundante perdón que nos ofrece nuestro Dios, Pastor. Gracias, Pastor. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo allí en el versículo 21 de Romanos 3 hace referencia a que nadie se va a salvar por eso. Y la buena noticia es que todos los que algún día se salven, se van a salvar por una simple razón, pastorino. Recibieron el perdón de los pecados por la fe en Cristo Jesús. Y por un lado, pastor, mientras el pecado nos separa de Dios, a aceptar por la fe la justicia de Cristo Jesús nos une a Él. El apóstol Pablo allí en Filipenses 3:9, él escribe: por ello, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y hallarme unido a Él. No queriendo que mi propia justicia, o sea, no siendo hallado en mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios. Es decir, el apóstol Pablo ya él es consciente de lo que ha ocurrido, lo que ha causado el pecado en la vida de alguien que pretende ser cristiano, pero que termina persiguiendo a Cristo Jesús. Y dice, yo no quiero esa justicia. Por otro lado, yo quiero la justicia de Dios, que es la que ofrece el perdón de los pecados y la justificación gratuita delante del Señor. No somos nosotros, en realidad es el amor, el perdón de Dios. En un momento más regresamos y vamos a ir con la segunda parte de Las tinieblas a la luz. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Gracias por continuar en este estudio. Vamos a analizar la segunda parte de Las tinieblas a la luz. Y quiero mencionar, Pastor Alejandro Medina, un pensamiento que justo encaja. El pecado es principalmente un rechazo de Dios, un alejamiento de Él. El acto de pecar en realidad se retroalimenta porque no solo es un distanciamiento de Dios, sino además el resultado del acto hace que el pecador se aleje aún más de Dios. Es decir,
estar en la oscuridad Así es. y buscar más oscuridad, pastor. El tema de la oscuridad es muy interesante. Es muy interesante porque mucha gente no es consciente de dónde está y cuál es su condición. Nuestra condición, de acuerdo con Isaías 60, es oscuridad. Y en la oscuridad, pues simple y sencillamente no sabemos a dónde vamos. No sabemos dónde estamos. No sabemos de dónde venimos. De ahí la importancia de la Biblia que dice Salmo 19:105, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es lo que funciona como una lámpara en medio de la oscuridad, porque es necesaria, es necesaria. Muchos, vuelvo a insistir, el hecho de estar en pecado simple y sencillamente nos hace perder la conciencia de nuestra realidad. Es uno de los defectos más terribles del pecado, y no saber lo que verdaderamente sucede. Y cuando hablamos del mundo, decimos, dice la Biblia, estás en oscuridad. Necesitas salir de ahí. El punto es que uno no se da cuenta. Yo he contado otras veces y he puesto una analogía de alguna vez que entré yo a una gruta y dentro de la gruta pues estaba uno se va ensuciando. Y aparte de que me comieron los zancudos, pues no me di cuenta de que estaba sucio. ¿Por qué? Porque estaba oscuro. Una vez que salí y que apareció ya la luz, me di cuenta de mi condición, de que estaba muy sucio. Pero mientras estás adentro de la gruta no te das cuenta de nada. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, pensamos que estamos bien, porque está oscuro, porque no te das cuenta. Dice la hermana White que en la medida que se acerca uno a Cristo, más se notan nuestros errores, más se notan nuestros fallos, y se va uno dando cuenta de lo mal que está. La presencia de Cristo destaca nuestros errores y nos impulsa a acercarnos a Él para pedir perdón y buscar ayuda. De ahí que la gente santurrona y la gente radical, o los perfeccionistas, o los que se creen perfectos o buscan el perfeccionismo, pues estén muy en la oscuridad, porque si estuvieran cerca del Señor, el Señor les revelaría que sus fallos, y de ahí que la oración de aquel publicano sea uno de los momentos más extraordinarios del cristiano. Señor, sé propicio de mí, soy un pecador. Esto es maravilloso porque, Pastor Francisco, esa transición de estar en condición de pecado, de estar perdidos literalmente, el Señor la traduce de la siguiente manera diciendo, no quiero más que vivas. Isaías 61, levántate, Jerusalén. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente y dice así, levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Qué maravillosa declaración, pastor. Pastor, levantarse es un asunto de fe. Requiere fe levantarse en respuesta al llamado que Dios hace. Así como lo hizo Abraham. Así como lo hizo Abraham cuando Dios lo llama a salir de su tierra y de su parentela y le dice, y te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero levantarse en respuesta a Dios como un acto de fe requiere también que nosotros podamos vivir en la luz que hemos sido llamados a reflejar. En Juan capítulo 12, versículo 35, Jesús hace referencia a que ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo.
y les dijo: caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El pastor Medina hablaba hace un momento acerca de, pues, caminar en la oscuridad. Uno no sabe por dónde está andando, no sabe si ya se manchó, pero entonces somos llamados a andar en la luz, pastor. Somos llamados de las tinieblas a la luz. Y para que esa luz pueda resplandecer, es necesario que nosotros estemos viviendo esa luz. Yo creo que hubo un momento en la experiencia del pueblo de Dios que lo que Dios les dio fue una luz que los alumbró y que resplandeció el camino de ellos. Pero dejaron de vivirla en su corazón, pastor. Dejaron de vivirla en su corazón, y entonces ellos empezaron a racionalizar el pecado. Ellos empezaron a hacer cosas, y es por eso que el Señor les dice: ustedes por un poco más de tiempo van a tener la luz. Mientras ustedes tienen la luz, caminen, porque el que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Ahora, la buena noticia es que el Señor nos ha llamado a levantarnos y a reflejar la gloria del Señor. Ese resplandor que brilló, pastor, allí en Génesis capítulo 22, cuando Abraham pensó que el Señor le estaba diciendo que tenía que ofrecer a su hijo, y allí brilló la gloria del Señor cuando le dijo: no, yo soy el gran proveedor, yo soy el que pide, pero yo soy el gran dador. Y Dios provee un cordero para que muera en lugar de su hijo. Y bueno, en cierto sentido, pastor, nosotros, dice el apóstol Pedro, que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. El Señor no espera que nosotros reflejemos nuestra propia luz. Él espera que nosotros reflejemos su luz, y para hacerlo es necesario dar una respuesta a la invitación que Dios nos hace. Pastor Alejandro, Dios nos está recordando el pacto que hizo con Abraham, el propósito: en ti serán benditas todas las naciones. Y cuando le está Isaías retomando este tema, evidentemente está recordando que el Señor quiere que cada uno de sus hijos puedan brillar, pastor. Uno de los aspectos más frustrantes de la experiencia cristiana es que mucha gente no lo entiende así. El cristianismo te hace mejor. Tiene que hacerte mejor. Dice Ellen White que el cristianismo hace de un hombre un caballero, y de una chica, una mujer, una dama. El cristianismo nos hace brillar en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. ¿Para qué? En primer lugar, para dar a conocer las verdades del Señor, pero también para impulsar lo mejor de los dones que Dios nos ha dado, para ser elementos de influencia en la vida de los demás, y decir: mira cómo Dios puede utilizar a un creyente, a un cristiano, con el poder de Dios. Por eso, ese brillar es algo que debiéramos recordar, hermanos. Yo soy una persona que me parece muy desafortunado el factor de la mediocridad. Yo no acepto la mediocridad en un cristiano, en un creyente. Me parece que la mediocridad ha invadido la vida de muchos que se dicen cristianos, y que lamentablemente, incluso cuando se habla de la venida de Jesús y todo, hay mucha gente que lo utiliza para ocultarse, como estábamos hablando hace un momento, de ocultarse en la mediocridad. Dice: pues ya Cristo va a venir, ya para qué me muevo, ya para qué no hago. No, el Señor nos ha llamado a brillar, allí en el ámbito en el que estemos, en el trabajo, en la vida personal, en la escuela. Nos ha llamado a brillar, a ser cabeza, no a ser cola. Ojalá que lo recordemos. Pastor Francisco, ¿de qué manera, siguiendo esta misma línea de pensamiento, debe desarrollarse el brillo
y el crecimiento en la vida de los cristianos, de aquellos que han sido llamados, pastor? ¿De qué manera? Sabe, pastor, que hay algo que el Señor se propone a través de su pueblo, y es que ellos se conviertan en representantes de Dios. Y en todo el versículo 60, en todo el capítulo 60, perdón, mire lo que dice el versículo 20, el 60:15. Aunque fuiste abandonada y aborrecida, la experiencia de vivir en las tinieblas, y nadie transitaba por tus calles, haré de ti un orgullo eterno y la alegría de todas las generaciones. Y entonces, pastor, empieza a hacer una comparación de que siempre es hacia algo mejor, hacia algo mejor. El versículo 17, es más, dice el versículo 16, te alimentarás con la leche de las naciones, con la riqueza de los reyes serás amamantada. Sabrás entonces que yo soy el Señor, soy tu Salvador, porque yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. En vez de bronce te traeré oro. Y entonces aquí empezamos a ver una serie de lo que decía el pastor Medina. Una persona normal se convierte en un caballero, una muchacha se convierte en una dama. Y ese crecimiento hace referencia a que nosotros debemos de ir avanzando de gloria en gloria, diría el apóstol Pablo, de fe en fe. Es decir, antes tenía una fe, ahora tengo una mejor fe. Y entonces dice, en vez de bronce te traeré oro, en lugar de hierro, plata, en lugar de madera, bronce, en lugar de piedras, hierro. Dice, y haré que la paz te gobierne y que la justicia te rija. Es decir, el Señor se propone demostrar al mundo entero que es posible vivir una vida una vida brillante, o ocupemos esa expresión que se contrasta con las palabras que dijo el pastor Medina, la mediocridad. El Señor se propone eso, y el proyecto son personas que lo aceptan en su corazón, que lo aman y que deciden vivir por fe. Dice Génesis, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La pregunta es, ¿nosotros creemos la invitación y el llamado que el Señor nos hace? Muchas gracias, pastor. Hermanos queridos, hemos abordado el segundo tema, la segunda sección, que tiene que ver de las tinieblas a la luz, y hemos podido enfatizar varios aspectos. Recordar sobre todo que el papel que Dios te ha llamado a desempeñar hoy para la iglesia y para la unidad, para la humanidad, es precisamente un papel donde la luz, donde la gloria de Jesucristo habite sobre ti y pueda extenderse en todo tu entorno. En un momento más regresamos para analizar la tercera y última parte. Vamos a dar inicio con el estudio de la tercera parte, el deseado de todas las gentes. Pastor Alejandro, podemos encontrar en Isaías 61:1, Isaías 61:1, una expresión relevante, interesante. Parece ser que este mensaje es único, habla de liberación, habla de restauración. Solamente alguien podía realizar esa obra, pastor. Estamos hablando de un jubileo, al final de cuentas. Bueno, en el antiguo Israel había un concepto que se llamaba el año del jubileo.
precisamente que ellos cada 7 años, trabajaban 6 años y 1 año dejaban descansar la tierra para dejarle esa cosecha a los pobres y a la gente necesitada. Es decir, trabajaban 6 años y 1 año no sembraban. 1 año no sembraban. Me acuerdo de un hermano que un día hizo eso y los vecinos dijeron, estás loco, ¿cómo que no vas a sembrar? La tierra tiene que descansar. Y no sembró. Y dijo, lo que salga es para la gente pobre. Y la gente fue y recogió su cosecha. Pero el siguiente año que sembró una maravilla de cosecha, porque esta vez Dios bendijo mucho la tierra. Y cada 7 años ellos hacían eso, el 7º año. Pero entonces llegamos al año 50. Ese año era muy especial, porque una vez más, ese año no se sembraba nada, pero pasaba algo. Ese era un sistema para que la gente no empobreciera. Si uno tenía una deuda, o por ejemplo, si uno pedía prestado dinero, todo tenía que ver cuánto faltaba para el año del jubileo. Porque si yo debía dinero y si faltaban 5 años para el año del jubileo, pues me iban a perdonar la deuda. No me podían prestar mucho. Pero si faltaba mucho tiempo, entonces el jubileo, en ese día se cancelaban las deudas. Si yo había vendido una casa, o había dado una casa en préstamo, en rédito, me tenían que regresar esa posesión, o las tierras. Es decir, una persona las podía utilizar, pero el jubileo me las tenía que devolver. Era un momento para perdonar deudas, devolver propiedades, y para reconocer que nuestro Dios piensa en todos. Detrás de eso, y por supuesto a los esclavos había que dejarlos libres. Fíjense nada del concepto del esclavo, También existe en la Biblia el concepto de la esclavitud, pero la gente podía ser libre. Es decir, ya no ibas a trabajar para nadie, ahora eras libre. Y el año del jubileo se proclamaba esa libertad. El texto de Isaías está escrito en el contexto de un momento en el futuro en el que el Señor utiliza la figura del jubileo para decir que ese año de buena voluntad se refiere al momento que Dios nos habrá de liberar y nos habrá de dar una situación extraordinaria a su lado. Pastor Francisco, podemos ver en el capítulo 61 precisamente que Isaías está hablando de varias actividades, labores o propósitos, una vez que el ungido iniciara. Número 1, predicar. Lo ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Si hay un mensaje relevante, es ese, pastor. A vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas no tienen una experiencia de quebrantamiento? Publicar libertad a los cautivos y a los presos en la cárcel. Y a proclamar el año de la buena voluntad. Vean qué extraordinario mensaje, pastor. Sí, pastor, ¿no? Nosotros vemos aquí en el capítulo 61 que todas estas cosas que está profetizando el siervo de Dios, que está hablando acerca de la verdadera restauración, tiene que ver, pastor, claro, con una obra exclusiva del Mesías, exclusiva del Mesías, pero el propósito central era restaurar, pastor. Restaurar la vida de las personas. El pastor Medina hablaba de aquellos que se habían endeudado y habían perdido su condición de libres, de tal manera que pues se vendían como esclavos, pero cuando llegaba el jubileo eran libertados. Ahora Jesús dice que ese tiempo ha llegado. Ese tiempo ha llegado. Dice, no solamente proclama libertad a los cautivos, sino que venda a los quebrantados de corazón,
consuela a los que lloran y los restaura. Además, promueve el año agradable del Señor. Es decir, el ungido o el deseado de todas las gentes ha sido llamado para, hay una palabra en inglés que es enact, o sea, él mismo actúa, él mismo representa la liberación que él quiere hacer, y por eso predica. Él es la liberación. Él es la liberación, y por eso saca demonios, por eso restaura a personas que han muerto, a personas que han intentado todo y no han podido sanar. Jesús, él representa lo que el Señor se propuso cuando Él dio estas palabras ahí en Isaías capítulo 61. De hecho, Lucas 4 dice que cuando Jesús termina de leer esa porción de las Escrituras, dice el versículo 21, Lucas 4, 21, hoy se cumple esta Escritura en presencia de todos ustedes. Hubo un tiempo en el que el pueblo de Dios quiso que la gloria de Dios llenara el templo, pero Jesús dijo, pero alguien más grande que el templo está aquí. Y entonces el verdadero jubileo, yo quisiera concluir esta parte, entonces nosotros lo manifestamos cuando en nuestra vida y en nuestro ministerio se reflejan esas actitudes de ayudar a las personas a que sean restauradas en el favor de Dios, y eso es solamente cuando el Evangelio reina en nuestros corazones. Decía la lección pasada, Pastor Enoch, cuando el Espíritu de Dios derrama el amor de Dios en nuestros corazones, y entonces nosotros nos convertimos en extensiones de ese ministerio que Jesús realizó en su tiempo y que sigue esperando que su iglesia realice en favor de un mundo que perece en las tinieblas. Por otro lado, Pastor Alejandro, debemos recordar que al mismo tiempo que viene el día del jubileo, de esas buenas noticias, la buena voluntad de Dios, Isaías 61:2 contrasta con un día terrible, con un día de venganza, pastor. El ungido Jesús ya está comenzando a proveer libertad, está liberando a los cautivos de las garras del enemigo. Pero el Señor también ha declarado que vendrán esos juicios divinos, pastor. Bueno, lo que pasa es que Dios le va a dar a cada quien lo que ha elegido. Y si uno ha elegido la muerte, pues eso va a recibir. La vida es nuestro Señor. Y el Señor tiene todo el derecho de darle la vida a quien así lo ha decidido y retirarle la vida a quien simple y sencillamente no quiere seguir el camino de Dios. Aquí es donde entra una declaración que hace ahí Ellen White en el libro Fe y Obras, la página 33, en cuanto al liderazgo. Es decir, nosotros, yo lo leo para mí mismo como líder, en relación con, fíjense cómo llama, dice, el día de la venganza de Dios vendrá. Será el día del furor de su ira. ¿Quién soportará el día de su venida? Los hombres han endurecido su corazón contra el Espíritu de Dios, pero las flechas de su ira penetrarán donde los dardos de la convicción no pudieron. Antes de mucho Dios se levantará para ocuparse del pecado. Este es el mensaje de Dios. Pero entonces sigue la cita. El falso pastor protegerá al transgresor ese día. Hallará excusa el que se unió a la multitud en la senda de desobediencia. La popularidad o la cantidad harán inocente a alguien. Estas son preguntas que los negligentes e indiferentes deberían considerar y responder por sí mismos. Sin duda, es necesario predicar ese mensaje también. Pero ¿qué pasa? Que Ellen White da la idea de que aquellos pastores que no predicamos esta parte de las Escrituras por el hecho de solamente ganar popularidad,
o por ser aceptados por algunos sectores de la iglesia, o porque pensemos que esa parte del mensaje pues es demasiado dura para los creyentes o para los miembros de la iglesia, y para no meternos en problemas, pues nos llama falsos. Nos llama falsos y lo uso o lo asimilo en primer lugar hacia mí, como ministro de la iglesia, y al resto de nosotros. Es decir, ese día un pastor popular no te va a ayudar, hermano. En resumen, ese día el pastor que no te predicó este mensaje, pues no va a poder hacer nada por ti. Ese día el pastor que solamente te contó chistes en la iglesia, o solamente se hizo el gracioso con la palabra de Dios, o sencillamente te contó alguna anécdota de su vida, o únicamente llenó las horas del sermón con alguna hilaridad, pues no va a estar ahí. ¿Y qué vas a hacer? En ese sentido, creo que tanto pastores como miembros de iglesia debiéramos voltear a ver estas partes de Isaías y preguntarle al pastor, los que somos creyentes, mejor predíqueme cómo puedo evitar esta situación para no meterme en líos y no me ande presentando un espectáculo a través del púlpito que me haga sentir bien o me haga reír. Mejor la palabra de Dios. Gracias, pastor. Este es un tema muy delicado, pastor Francisco, porque ya Isaías, y no solamente Isaías, sino en varios pasajes de la Biblia, podemos encontrar que el día del juicio de Dios, o el día de la venganza de Dios, o el día grande y espantoso de Dios, y la Biblia misma dice que terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, pastor. Así que es un asunto sumamente delicado, porque así como provee salvación, cada quien recibirá la recompensa de sus actos. Hay un tema que, como decía el pastor Medina, y usted está mencionando, pastor, que no nos gusta hablar. Y hay gente que no alcanza a percibir eso en las Escrituras. Y tiene que ver con el tema del juicio. Tiene que ver con el tema de que un día nosotros tendremos que enfrentar ese juicio. La buena noticia es que el juicio es, primero que nada, son buenas noticias. Uh-huh. Son buenas noticias. El hecho de que venga un juicio y que me lo anuncien, habla de que hay gracia. Hay gracia. El otro día, mientras escuchaba un sermón acerca de Jonás, reflexionaba yo de que el tema de Jonás o las palabras de Jonás no fueron las mejores. Si nosotros pensamos en las palabras de aquí a 40 días Nínive será destruida, ¿qué podemos hallar de esperanza en esas palabras? Pero fíjese, pastor, que la nación entera entiende el mensaje. Es decir, no debemos tener miedo a hablar abiertamente la palabra de Dios. Es decir, Dios va a traer un día. Ese día de venganza aún no ha llegado. Eso quiere decir que hay acceso a la gracia divina. Hay acceso a la gracia divina, hay acceso al amor de Dios y hay acceso a la justicia. Ahí hay la oportunidad de hacer un intercambio de justicia, pastor. No sé, el pastor Medina hacía referencia de que muchas veces nosotros pensamos que porque el pastor no nos habla de todo lo que en realidad la Biblia dice, y entonces el sermón se convierte como un paliativo que me mantiene allí mientras me estoy muriendo poquito a poquito, no quita el hecho de que un día tendremos que hacer frente. Y la buena noticia es que nosotros podemos pues alcanzar esta justicia a través de la fe, pastor, ¿no? A través de la fe, y no es necesario, Elena White dice, no es necesario que ustedes vayan al juicio, sus pecados deben de ir antes de ustedes. Y eso es cuando nosotros vivimos en una
una relación de entrega, de confianza, de buscando diariamente esa provisión divina para ser hallados en Cristo Jesús y en su justicia. Queridos hermanos, hemos llegado al final de esta interesante lección. El deseo de todas las gentes ha sido la última parte donde hemos analizado el día agradable, glorioso, pero por otra parte también el día del juicio. La lección concluye diciendo que Dios purifica una sociedad injusta, quitando a los rebeldes y restaurando al remanente que se aleja de los pecados que los han separado de Dios. Debido a las bendiciones de la presencia de Dios, las personas de otras naciones se sienten atraídas hacia Dios y su pueblo para que también puedan disfrutar del tiempo aceptable de Dios que es proclamado y provisto por el Mesías. Hermanos queridos, es un momento especial de buscar al Señor, de encontrarnos con Él. Es un momento especial de entregarle nuestra vida. Que Dios te ayude y que esta pueda ser la decisión más importante hoy. Y esto traiga como consecuencia refrigerio, paz y bendición para ti. Nos vemos en la siguiente ocasión.